dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Vamos a la lectura bíblica, allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, en donde se nos dice que no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. A veces el creyente cree que venir de vez en cuando o elegir a qué culto venir y a cuál no venir es congregarse. Y podría yo admitir que sí, técnicamente se puede decir que se congrega. Pero, ¿sabes, mi hermano o mi hermana? Congregarse no es solo asistir, sino permanecer, establecerse, compartir y edificar juntos la comunión que no se mide por la frecuencia, se mide por la entrega que uno tiene. Así que hoy quiero que rompas con ese concepto equivocado de solo aparecer en el culto cuando tienes ganas o pinta alguna necesidad. El autor de Hebreos nos anima a no dejar de congregar. Y Hebreo es un libro de la Biblia, ¿sí? ¿Es un libro de la Biblia? Bien. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que es Dios quien te está diciendo que debes congregar. No solo este pastor o el líder de tu célula. No debes tomarlo solo como un hábito religioso, sino como un espacio vital para sostener tu fe, animarse mutuamente el uno con el otro y mantener viva la esperanza. El contexto de aquel día que menciona el texto se refiere al día del Señor, la venida de Cristo, el momento en que Dios consumará su plan de redención. La cercanía de ese día da un peso mayor a la necesidad de permanecer unidos y permanecer firmes. Podríamos decir que Hebreos 10:25 que hemos leído nos recuerda que la congregación es el taller donde se forja la obediencia y la perseverancia, y que la esperanza futura nos impulsa a una comunión más intensa hoy en día. Si entendemos esto, entonces puedo preguntarte, ¿por qué has dejado de congregarte regularmente? Yo sé que hay hermanos que son fieles y que están los miércoles y que están los domingos y que sirven, y cuando no les toca servir igual están. Pero también es una realidad que hay otros que no. Cuando los pastores, los líderes o los maestros hablan de la importancia de congregarse, hay diferentes reacciones en los miembros de la iglesia. Hay quienes están de acuerdo y entienden esto, asistiendo fielmente a la iglesia en demostración de obediencia. También están aquellos que piensan que aquellos no necesitan ir a la iglesia. Hay cristianos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para poder adorar a Dios, porque Dios está en todas partes. Y por tanto ellos pueden leer y creen que orar en su casa es suficiente. Son aquellos que no les parece que sea necesario congregarse y por lo tanto brillan por su ausencia. Estos son los pensamientos de algunos que no están de acuerdo ni están en obediencia. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo. Si voy a los cultos me voy a fanatizar. Entonces no asisten, por tanto no asisten. Y otros piensan que como todo en exceso es malo,
entonces asistir mucho a la iglesia también debe ser malo. Y esto da mucha tristeza, mis amados, a mi corazón. Y es lamentable que hay hermanos que tienen en muy poco congregarse con la iglesia y por lo tanto se quedan en sus casas, en sus trabajos o se van a pasear. Este problema, ¿sabes?, no es algo nuevo. También había algunos de los cristianos en el primer siglo que hacían lo mismo. Y quizás diciéndote esto pienses que estoy dándote otro motivo para que no te congregues y digas, si ya ellos lo hacían, yo también puedo hacerlo. Cuidado, mi amada, cómo interpretas mis palabras. Por lo cual, el escritor a los hebreos escribió estas palabras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto ya pasaba en los primeros años de la iglesia. Y es un problema hoy en día en esta congregación. Y es un problema en muchas otras iglesias también. Me ha parecido bien entonces tratar este tema en esta noche, exhortándote para que no dejes de congregar. ¿Vas a escuchar? Amén. El problema más grande que afronta la iglesia en estos tiempos es el decaimiento espiritual, la pereza, la frialdad, el adormecimiento espiritual que muchos hijos de Dios cargan. Y todo esto combinado trae consigo la falta de asistencia a la iglesia. Y esto creo que no es un tema que no se ha hablado, pues se repite siempre. No solo en esta iglesia, sino en todas partes, en todas las iglesias, pasa de alguna manera exactamente lo mismo. Y surgirán seguramente algunas preguntas. ¿Para qué uno tiene que ir a la iglesia? Si la iglesia no salva, el pastor no salva, los hermanos creyentes no salvan, ¿para qué voy entonces? Es risueño, pero hay esta manera de pensar en muchos cristianos. Y te puedo dar varias respuestas a estas preguntas. Tenés que congregarte primero porque la iglesia es el lugar del encuentro con Dios. Bien, te podés venir a encontrar con el que tenés a tu lado. Es cierto, qué bueno verte, charlar, compartir. Pero la iglesia es el lugar del encuentro con Dios. No porque el edificio tenga poder, nada de esto tiene poder, sino porque allí se manifiesta la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Dios se está manifestando en medio de esta congregación. Porque donde hay 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Y otra respuesta es porque es un espacio de crecimiento. La fe se fortalece en comunidad, no aisladamente. Escuchar la palabra, cantar juntos, orar unos por otros, ¿sabes qué? Te ayuda a madurar espiritualmente. Y otra respuesta podría ser porque es un refugio en la batalla espiritual que uno pelea todos los días. Es un mundo que desgasta. Este mundo te desgasta, este mundo te dispersa. Y la congregación es un lugar de ánimo y de renovación mutua los unos con los otros. Otra respuesta, es cierto que la iglesia nos salva, pero ¿sabes qué? Es señal y testimonio de la salvación de Cristo. La iglesia nos salva, pero hay un Cristo, Señor, que sí salva. Y es como una ventana hacia lo que Dios está preparando. Y por último, escucha bien. El no asistir a reuniones cristianas, a los cultos, es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos.
porque nos reunimos para anunciar nuestra fe, nos reunimos para fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Amén. He visto y oído que uno recibe mayor afecto en la iglesia muchas veces más que en su propia familia. Yo lo experimenté. Escuché decir muchas veces: ustedes sí se quieren, ustedes sí se tratan bien. Los hermanos en Cristo me han demostrado más amor sincero que a mi propia familia. Entonces, ¿por qué no amarlo? ¿Por qué no reunirme? ¿Por qué no congregarme? Al acercarnos al fin de los tiempos, porque estamos, mis amados, en el fin de los tiempos. Y al estar próximo al día en que Cristo volverá, vamos a afrontar problemas espirituales cada vez mayores, tribulaciones, y vamos a enfrentar incluso persecución. He aprendido que en la iglesia encontramos fortaleza espiritual de aquellos hermanos que en vez de castigarte o en vez de disciplinarte, más bien te aconsejan, te dan un abrazo y te devuelven el ánimo de seguir avanzando. Pues ni en el mundo, ni en tu familia vas a encontrar este estímulo a seguir. Más bien lo que vas a escuchar es que te salgas de la iglesia. Déjate de jorobar, de ir a la iglesia. Te están lavando la cabeza. ¿Sabes? Que las fuerzas anticristianas van a crecer en intensidad. Cada vez van a ser más intensas, pues en estos últimos tiempos hay alguien que se llama Satanás y sus demonios que se han tornado más agresivos. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. Hay más agresión por parte del mundo. Se han vuelto más descarados, más evidentes, ya no disimulan. Y por eso necesitamos la ayuda de verdaderos hermanos en la fe, llenos del Espíritu Santo, para que nos ayuden a crecer, a sostenernos, que nos den la guía que a veces se necesita, el consejo oportuno. Las dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. Ese es mi sentir y espero que comience a ser el tuyo también. Porque cuando estábamos en el mundo, recordá, cuando estábamos en el mundo, no nos importaba si llovía o había sol, o sí. No, solo nos preocupamos por disfrutar la vida. Pero para las cosas del Señor somos flojos. Si está nublado, ya estamos pensando en no ir. Y muchas veces decíamos que llueva para no ir a la iglesia, porque es la excusa perfecta. ¿O me equivoco? Si está haciendo mucho calor o si está haciendo mucho frío, no queremos ir a reuniones o actividades en la iglesia. Pero cuando estábamos en el mundo, hace memoria, nadie nos ganaba en estar paseando todo el día, de estar saliendo, de estar yendo a algún lugar a compartir. En cambio, a medida que surgen las dificultades, ¿sabes qué? Debes hacer más esfuerzo por ser fiel en la asistencia a la iglesia. Mirá, mi querido y mi querida, Dios no pasará por alto ningún trabajo hecho por nosotros que no sea recompensado. Dios va a recompensar todo lo que vos realizás, por más pequeño e insignificante que parezca. Hebreos 6:10 nos dice que Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Fíjate en esta promesa. Todo trabajo, todo sacrificio hecho con amor para Dios será recompensado. Y sabes, mi hermano, mi hermana, ir a la iglesia es un sacrificio a veces y un honor también. Porque estás dejando de hacer otras cosas y le estás dedicando un tiempo a Dios. Estás poniendo a Dios primero
en tu vida. Y por si tenés dudas o desconoces, te digo en 4 palabras lo que es congregarse. Congregarse es reunirse como iglesia. Quizás tu objetivo sea para ver qué pasa. Entonces te tengo que preguntar, ¿cuál es tu objetivo para venir a la iglesia? ¿Cuál fue tu objetivo hoy de estar aquí? A veces el objetivo es para ver quién no viene. O para ver si quién viene. Es decir, de chusma nomás. Voy a ver quién falta hoy. O voy a ver quién es el santo inmaculado que está. Quizás vengas para ver a algún hermano o alguna hermana que te gusta. Los jóvenes especialmente. O porque el pastor tiene buen aspecto y te gusta como viste. Seguro que esta es la menos probable. La verdad no lo sé, mi amada iglesia. Pero lo que sí sé es que tu motivo determina tu crecimiento espiritual. Si vos acudís a la iglesia con razones necias y caprichos, nunca vas a crecer espiritualmente. Y siempre serás uno más de aquellos que solo calientan sillas. ¿Saben cuántos conocí yo que calentaban sillas? Hasta que se les calentó el trasero y se fueron, porque ya no podían estar ni sentados en la iglesia. Pero sabes, si tu objetivo es aprender, si tu objetivo es llenarte de la palabra de Dios, entonces, así sí, seguro que como llegaste, hoy no vas a volver a tu casa. Te vas a ir distinto, si no, Dios va a darte más de lo que viniste a buscar. Siempre Dios te va a dar más de lo que viniste a buscar. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que tened plena seguridad de que Jesucristo está hoy aquí en medio. A mí, saben, me encanta esta promesa del Señor. Esta promesa de que Él va a estar en medio de nosotros, aunque haya 2 o 3. Porque, ¿sabes? No es el gentío el que atrae a Dios. Tampoco lo son las megas iglesias las más ungidas. Puesto que una iglesia fuerte no la componen las paredes, ni las baldosas, ni el púlpito que pueda ser lo más extravagante. Porque hay realmente iglesias que parecen un show más que un culto al Señor. Una iglesia fuerte se compone de creyentes firmes en la fe. ¿Y sabes qué? Creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Yo prefiero 20 personas llenas del Espíritu Santo que 1000 personas muertas espiritualmente. Cuando vos te congregás, estás perseverando. Hechos 2, 41, 42 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Yo sé que el sábado que viene, como hay Santa Cena, va a haber mucho más gente que otros cultos normales. Y saben, para mí esto no es perseverancia. Eso es conveniencia. Eso es tener un espíritu de culpa de que si justo ese día que hay Santa Cena no voy, las cosas no me van a andar el resto del mes. Cuidado con esto, ¿verdad? La perseverancia no es algo que se obtiene así porque sí. No es algo que brota como el hongo. Se gana con una vida de oración. ¿Vos querés perseverar? Orá. Los que no asisten a la iglesia es porque ya se rindieron, ya bajaron los brazos, o pensaron que Dios les iba a contestar de una vez, rápido, o porque pensaron que iban a sentir alguna transformación, algo distinto, no se iban a salir brillando de acá. Y no es así.
Y como no lo sintieron, se cansaron. Y ¿sabes una cosa? No se van diciendo que no les interesa lo que se hace o lo que se proclama en los cultos. Se van diciendo que por ahí la prédica es floja, poco profunda, o que no realmente se realizan estudios profundos de la palabra de Dios. Y nunca van a reconocer que no les ha interesado Jesucristo. El problema no está en Dios, ni en el pastor, ni en la celda, ni en la iglesia. El problema está en la persona, porque está pensando otras cosas u ocupándose en cosas que no edifican, que no le sirven, o está viviendo una vida de pecado y quiere que Dios le responda a todas las peticiones, no importa cómo, y si no las responde se enoja, como lo hizo Jonás cuando Dios lo manda a Nínive a predicar la palabra, a decir que la ciudad debía arrepentirse. Juan 15:7 nos está diciendo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Saca tus propias conclusiones. Te digo también que congregarte es habitar juntos. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquella persona que no le gusta habitar con los hermanos no tiene amor. Así de llano es él. Y el amor de Dios no está en él, porque Dios es amor. Y en la iglesia debe existir el verdadero amor. Un amor sin fingimiento, un amor sin celos, el mismo amor con el que Cristo te ama, te amó y te amará. Cuando nos unimos en armonía, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta con poder. Pero cuando hay celos amargos y disputas, el Espíritu Santo se aparta. Y de allí es cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando las cosas no empiezan a salir bien. Y por último, congregarse es venir a la casa de Dios. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Y en Eclesiastés 5:1 leemos: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. Y como iglesia, mi amado, mi amada, debes congregar. Entonces, para terminar, en esta noche, cada uno examine cómo está su corazón al venir a la iglesia. ¿Cuál es tu motivo de estar acá? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres que Dios haga por vos? Pero ¿sabes qué? También qué es lo que quiere Dios que vos le entregues. Porque no siempre se trata de venir a buscar. Tenés que venir dispuesto a dar lo que Dios te pide. Entonces entiende que congregarse no es quedarse en la casa leyendo la Biblia u orando. Tampoco es entrar en el culto por internet desde tu casa, como muchos tomaron por costumbre después de la pandemia para adorar. Eso fue de bendición, pero también dañó mucho a la iglesia. Eso no es congregarse, mi hermano. Congregarse es algo mucho más personal e íntimo. Hay veces que admiro a los católicos. ¿Saben por qué? Porque son un poco más fieles que nosotros en su reunión. ¿Qué está diciendo? Sí.
Muchos de nosotros fuimos católicos antes de ser evangélicos, ¿verdad? Son un poco más fieles que nosotros en sus reuniones. Llegan temprano a la capilla. Mientras tanto que nosotros. Y presta atención y espero que se te caiga la cara de vergüenza. Faltan 10 minutos para empezar el culto y solo hay 2 o 3 personas y son las que están acá arriba ensayando. Cuando pasa una media hora, en el mejor de los casos, van a llegar. Es entonces cuando yo me hago la pregunta: ¿cómo queremos entonces que Dios nos responda cuando necesitamos algo si no somos fieles? Si no somos fieles. Mediten en esto, mis amados hermanos y hermanas. Medítenlo. No dejes de congregarte como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Yo lo estoy haciendo ahora. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo no sé qué hablas vos si te encontrás en la calle con algún hermano que sabés que hace rato que no viene. Pero acá la palabra dice que lo tenés que animar. Lo tenés que animar a que se congregue, a que busque del Señor. Porque si en lo poco has sido fiel, te dice Jesús, lo serás también en lo mucho que el Señor te dará. Amén. Pero si en lo poco has sido infiel o no te interesa, nunca esperes recibir algo del Señor. Dios le da solo al que está interesado. Y una manera de demostrarlo, ¿sabes cómo es? Congregándote fielmente. Dios te bendiga.